Eso nos lleva a que en realidad en el fondo es un cambio de cultura. Por supuesto. Cultura política, sí, pero también tiene que ver con la idiosincrasia de los pueblos. A veces uno piensa que este tipo de recetas de buen gobierno, que a veces nos vienen de afuera, promocionadas por organismos internacionales, es lo que Ramio llama isomorfismos, es decir, copias de otros contextos. En el caso de Costa Rica, digamos, el entorno, las condiciones sociopolíticas son propicias para implementar y desarrollar este tipo de conceptos. Mira, yo pienso que sí, aunque por supuesto Costa Rica tiene, digamos, haberes y deberes derivados de la evolución política histórica que ha tenido el país. Entonces te diría en primera instancia que sí, Costa Rica cuenta con un entorno apto para desarrollar un modelo de gobierno abierto propio, ¿verdad? Adaptado, en el sentido de que es una sociedad con credenciales democráticas de más de 70 años, casi 70 años. Es una sociedad razonablemente educada. Es una sociedad razonablemente pacífica, aunque el tema de la violencia delictiva y de la criminalidad organizada viene en incremento sostenido en los últimos 4 o 5 años y nos amenaza, digamos, como sociedad, no solo como Estado. Entonces yo diría que un modelo de gobierno abierto es mucho más fácil de ser implementado en una sociedad razonablemente abierta. Costa Rica es una sociedad razonablemente abierta. Costa Rica es una sociedad con un sistema político razonablemente establecido. Y el otro elemento es que Costa Rica es una sociedad que cuenta con un Estado con una densidad institucional robusta. Es muy difícil que vos hables de gobierno abierto en condiciones de Estado muy débil, muy precario, o capturado por redes criminales, como ocurre en otros países. Entonces digamos que tenemos ese tipo de haberes. ¿Qué te digo? Una sociedad razonablemente educada, razonablemente pacífica, razonablemente informada. Bueno, por supuesto tenemos el debate sobre la calidad de la información y sobre el tema de las estrategias de desinformación, noticia falsa, todo esto. Pero bueno, aún así es una sociedad razonablemente apropiada de sus mecanismos de participación democrática, y es una sociedad que cuenta con un Estado con una densidad institucional robusta. O sea, ahí tenemos un conjunto de haberes que me parece que son buenos, son un capital de origen para implementar un proceso de gobierno abierto. Pero a la vez, que ahí me parece que están los deberes, la sociedad costarricense, a diferencia de otras de la región, carece de una sociedad civil organizada y estructurada suficientemente fuerte. Permitidme profundizar sobre esto. Por supuesto tenemos las formas tradicionales de participación como los sindicatos o los movimientos sociales, a lo mejor con excepción posiblemente de los sindicatos de empleados públicos venidos a menos, un poco en el marco de esta crisis global que enfrentan las formas de representación y organización social tradicional, ¿verdad? Porque los hemos visto entrar en crisis en muchos países, tanto del mundo desarrollado como del mundo en desarrollo. Pero por alguna razón, el hecho de haber contado con un estado de bienestar razonablemente fuerte y efectivo durante muchos años, produjo algunas distorsiones, digamos, en la organización de la sociedad. Uno, que no fuera tan necesario como en otros países que las comunidades o los actores ciudadanos se organizaran para exigir mejor calidad de servicios o cierto tipo de políticas, o una defensa decisiva de la democracia o una defensa decisiva de los derechos humanos. Un tema que está presente a lo largo y ancho de América Latina. No lo requerimos porque el Estado era un Estado razonablemente garantista, y como se ha analizado muchas veces, tanto desde la academia como desde la política práctica, un Estado que tuvo resultados razonablemente buenos en términos de sus políticas de bienestar. La sociedad no tenía que organizarse en torno a reivindicaciones sociales que generaran violencia. Exactamente, ¿verdad?
Pero además, por ejemplo, no tuvimos una larga lucha por la democracia, una larga lucha por los derechos humanos, como el resto de América Latina, y entonces, digamos que ahí digamos, una demanda menor a que la sociedad tuviera sus propios espacios de organización vital, digamos, en torno a áreas sustantivas de política o de derechos. Lo segundo es que un estado de bienestar tan fuerte produjo en cierto momento una suerte de modelo de sociedad civil tutelada, las asociaciones de desarrollo comunal. O sea, de pronto la participación ciudadana era organizada por el Estado, por el aparato institucional del Estado, y no solo eso, era financiada por el Estado. Los mismos gremios. Los mismos gremios, ¿verdad? Incluso la evolución del cooperativismo te dice mucho de eso, ¿verdad? Me acuerdo el caso de la FEBUR. Bueno, la FEBUR, o la FEUNA después, pero la FEBUR especialmente. Correcto, que eran, digamos, ámbitos muy contestatarios y de repente comienzan a ser los partidos políticos que tienen sus representantes y son los que asumen. Hay un intento de una suerte de alineamiento entre Estado y sociedad, porque el Estado empieza a diseñar estrategias para generar una organización ciudadana legítima, unas formas estructuradas de participación ciudadana, por supuesto también legítimas. Yo no dudo de la legitimidad de las asociaciones de desarrollo en las comunidades, pero es una forma de participación tutelada. ¿Qué significa? Que son reunidas en torno a promotores pagados por el Estado, financiadas por obras con dinero del Estado. Eso genera, digamos, una sociedad civil más pasiva, para llamarlo de alguna manera. Menos crítica. Menos crítica. Menos crítica y menos dinámica. O sea, con agendas, digamos, más acotadas. A lo mejor porque las necesidades podían ser menores, a lo mejor porque estábamos inducidos de cierta manera desde la institucionalidad del Estado, o a lo mejor porque teníamos un grado X de satisfacción sobre el desempeño del aparato institucional del Estado. Naturalmente, conforme las capacidades del estado de bienestar se empiezan a deteriorar, fundamentalmente después de la crisis de finales de los 70, inicios de los 80, conforme hay un proceso de transformación no solo del estilo de desarrollo, sino del aparato institucional del Estado, y conforme Costa Rica se aleja de lo que en algún momento los mexicanos llamaron el amplio camino del centro, el amplio camino del consenso, y empezamos a tener visiones mucho más contradictorias sobre el modelo de sociedad, el modelo de desarrollo y el modelo de Estado, empieza entonces a darse un fenómeno interesante, pero es de los últimos 15, 20 años, casi que del nuevo siglo. Empieza a surgir una sociedad civil más activa, más beligerante, más crítica, más disonante en su discurso político, que tiene su momento, me parece, de mayor efervescencia en el debate sobre el Tratado de Libre Comercio. Ya lo habíamos visto en la elección del 2006, en torno a la reelección del presidente Arias, pero se gradúa, digamos, en torno al debate. Hay un parteaguas ahí en ese momento. Hay un parteaguas. Y a partir de eso, entonces empiezan a surgir, o empiezan a volverse visibles, porque algunas existían de previo. Son una sociedad civil que evoluciona hacia formas de especialización. Ya en los 90 existían organizaciones comunitarias que estaban haciendo temas de prevención de la violencia, pero se desarrollan en este nuevo siglo con mayor especialidad. El tema de territorios seguros, por ejemplo, formas autónomas que plantean interlocución con las fuerzas de seguridad, es decir, con el Estado, pero además desarrollan estrategias propias para enfrentar el problema de la delictividad común. Es muy interesante ese fenómeno. Empieza a surgir una sociedad civil en el mundo ambiental que ya también existía de previo, pero que empieza a manifestar preocupaciones por temas nuevos como el cambio climático, nuevo, estoy hablando de 20 años para atrás, ¿verdad? Empiezan a hablar de problemas vinculados a corrupción y ambiente, como el tema de las concesiones, especialmente en las cintas costeras, en las zonas costeras. Empieza a surgir una sociedad que se preocupa por temas anticorrupción. Nosotros somos hijos, la Asociación Costa Rica Íntegra es hija de esa nueva preocupación por la corrupción, que si bien ha estado largamente presente, no estaba organizada, y que ahora empieza a encontrar organización en distintas vetas, en un área de periodismo de investigación,
que es cada día más agresiva y más intensa, en un área que incluye áreas de periodismo digital muy interesantes y mucho más dinámicas que las formas convencionales derivadas de la prensa escrita o la televisión abierta, ¿verdad? Empieza a desarrollarse a través de organizaciones especializadas en temas de acceso a la información y libertad de expresión como IPLEX, en temas de gobierno digital como Abriendo Datos o Accesa, en temas de lucha contra la corrupción y promoción de la transparencia, nosotros. O sea, empezás a ver una diversificación social que es además hija natural de una sociedad más informada, más plural, más diversa. Y esa transformación social, que es una transformación cultural, en algún momento impacta la política y fuerza la transformación del sistema político que estamos viendo. Entonces ya no es un régimen bipartidista, sino pluripartidista, que tiende a hacerse pluripartidista muy disperso en los últimos años. Plantea nuevos desafíos de gobernabilidad, plantea nuevos desafíos en términos de gobernanza del conjunto de la sociedad. O sea, nos plantea estamos en un proceso de transformación muy acelerada de la sociedad, que va, como siempre ocurre en la historia, mucho más rápido que los procesos de transformación de los regímenes políticos y de los modelos de gobierno. Y ahí me parece que el concepto de gobierno abierto y los enfoques de gobierno abierto pueden intentar ayudar, no a alinear, porque ya no es posible alinear, las velocidades son diferentes. El cambio social y el cambio cultural lleva una cadencia diferente al cambio institucional y normativo, ¿verdad? Diferente, insisto. Pero sí por lo menos alinear intereses y visiones. A crear mecanismos y espacios seguros para el diálogo entre actores ciudadanos autónomos y Estado, que no termina de aceptar esa autonomía de la sociedad, sino que la ve con temor, que la ve con reserva, pero bueno, está ahí. Porque además representa una distribución de poder. Representa una distribución de poder. En lo que estamos, Roberto, es en un momento en donde está cambiando de alguna manera el paradigma del poder político, ¿verdad? Durante toda la historia, digamos, desde el Estado-Nación para acá y posiblemente desde antes, la lógica del poder siempre fue concentrarse. Es yo concentro poder para poder, valga la redundancia, gobernar, por la vía democrática o por la vía autoritaria, ¿verdad? El tipo de sociedades a las que vamos, ¿verdad?, profundamente dispersas, profundamente plurales, profundamente contradictorias, mucho más informadas, conlleva inevitablemente la desconcentración de ese poder. O sea, el nuevo paradigma de la política a la que deberíamos ir, no sé si vamos porque todavía hay regresiones autoritarias muy duras, es el de la concesión de poder. El nuevo paradigma de la política, la nueva política, es cederle poder a la gente. Yo le cedo poder a la gente y cediéndole poder a la gente le doy responsabilidad. Entonces hablamos de un principio de corresponsabilidad pública. Yo, Estado, tengo la responsabilidad de conducir el aparato institucional, de conducir o de implementar las políticas y servicios públicos, pero la gente es un sujeto activo. El ciudadano y la ciudadana es un sujeto activo y como tal es responsable de conceptualizar, por ejemplo, el enfoque de la política. Y ahí entonces, cuando uno revisa la coyuntura actual del país, lo que encontramos es una gran ausencia de esos mecanismos de confluencia. Tenemos una sociedad que demanda cambios, pero sin estar de acuerdo en el tipo de cambios que queremos. Yo a veces molesto cuando participo de alguna entrevista o hago la broma de decir que hoy en día en Costa Rica no nos ponemos de acuerdo, pero ni para aprobar un minuto de silencio. O sea, estamos profundamente contracturados. La contradicción que es inherente a cualquier sociedad humana se ha vuelto pública y además ha encontrado espacios de expresión a veces responsable y a veces irresponsable en las nuevas dinámicas de los medios digitales y las redes sociales. Frente a eso, el Estado cuenta con un diseño institucional todavía muy viejo que se resiste a transformarse. El tema del empleo público es uno de los buenos ejemplos. El diseño institucional nuestro responde a una sociedad que ya no es Costa Rica.